en Filosofía en Ciencias Médicas de la Universidad de Osaka, Japón. Además, el doctor José Sandoval es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Hipólito Unanue en Perú y actualmente es director médico de GSK en Perú y Ecuador. Con ustedes el doctor José Sandoval. Muchas gracias, Oriana. Buenas noches a todos, distinguidos colegas. Agradecerles a todos por estar con nosotros, por acompañarnos en esta noche para hablar un poco acerca de algunos conceptos relacionados con resistencia antimicrobiana, la razón por la cual las cuales existen las guías de manejo de infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad que existen actualmente, ¿no? Y sobre todo recordar algunos conceptos de vigilancia epidemiológica, algunos recientes que realmente pueden servirnos un poco para poder tener una visión un poco más cercana de lo que podría estar sucediendo en nuestro país. Todos sabemos que desafortunadamente el Perú es un país que no se caracteriza por tener una vigilancia epidemiológica estricta de una gran cantidad de problemas infecciosos y más aún problemas respiratorios que ya de por sí son difíciles de cultivar, ¿no? Incluso con tecnologías avanzadas. Entonces, justamente, ¿no? Tomando en cuenta todas estas consideraciones, es que hemos decidido hablar un poco acerca de este tema y justamente también sabiendo que obviamente las infecciones respiratorias pues son de los problemas más frecuentes en la consulta médica, ¿no? Y justamente a eso va enfocada la charla, la presentación del día de hoy. Tengo que declarar mi conflicto de interés. Como dice Oriana, soy director médico de GSK Perú y actualmente estoy también cumpliendo funciones en la dirección médica de GlaxoSmithKline en Chile. La idea es compartir información con todos ustedes. Cuando uno habla, y ya entrando en la presentación, cuando uno habla de resistencia antimicrobiana, uno tiene que entender un poco la amenaza que esta representa, ¿no? Estamos en pandemia, estamos en una situación realmente atípica en la cual una buena parte de la humanidad ha sido muy golpeada, ¿no? De hecho, sigue siendo golpeada. En estos momentos estamos en segunda ola en Europa por COVID. Y realmente hay muchos factores adicionales aparte del COVID que están de alguna manera apareciendo y no solamente apareciendo, sino intensificándose y es también necesario decirlo, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el uso no racional de antibióticos durante la pandemia. Hay datos que no voy a dar la data exacta porque eso puede ser motivo incluso de otra presentación. Respecto al uso de acitromicina, ¿no? Realmente este ha sido un tema mundial. Acitromicina se ha usado de manera indiscriminada en todos los países del mundo. Fue aprobada para COVID en algunos países, básicamente por presiones políticas, porque no había evidencia para demostrar el uso de acitromicina en COVID. Entonces, por lo menos no evidencia clínica. Y realmente el uso tan grande de acitromicina, por ejemplo, además de otros antibióticos que también se han usado muchísimo durante la pandemia, pues simplemente lo que pueden haber hecho es incrementar el riesgo y la velocidad a la cual se está desarrollando un problema tan importante como la resistencia antimicrobiana. Hasta el año 2016, la resistencia antimicrobiana tenía una tasa de mortalidad de aproximadamente 700.000 personas al año, ¿no? Entonces, y se estimaba que la mortalidad anual al año 2050 iba a estar alrededor de los 10 millones de personas anuales. ¿Por qué hablo? Se estimaba, se hablaba. Porque el uso de antibióticos durante este año 2020 ha sobrepasado todos los años anteriores. Entonces,
lo que ha sucedido, todos los trabajos, todo el esfuerzo que ha venido desarrollando la Organización Mundial de la Salud y los organismos de control de infecciones y de uso de antibióticos realmente se han visto, todos esos esfuerzos se han visto retrocedidos por un uso desmedido de antibiótico terapia. Y esto ha sido mucho peor en aquellos países en los cuales no hay un control en el uso de antibióticos como en nuestro país. Acá, y todos lo sabemos, cualquier persona va a la farmacia y compra un antibiótico. Lo compra mal y compra una cantidad que no es la indicada. Se la toma y ya obviamente está comenzando a desarrollar resistencia antimicrobiana, ¿no? De un germen que ni siquiera le está causando problemas probablemente. Entonces, y ese es un problema bastante serio, ¿no? Y así como Perú, países como Ecuador, países como Panamá, como Costa Rica, tienen también estas dificultades, que no tienen un control. Se venden medicamentos sin receta médica. De hecho, yo en Ecuador una vez, el año pasado, eh, adquirí un antibiótico por delivery, ¿no? Una cosa que uno se queda pues un poco asombrado de hasta dónde llegan las cosas. Y el punto es ese, ¿no? El punto es que realmente el uso desmedido de antibióticos está causando un problema bastante grande, ¿no? Estos 10 millones de muertes al año va a ser más de lo que actualmente tenemos de mortalidad por cáncer, cólera, diabetes, enfermedad diarreica, ¿no? Accidentes de tránsito, que en algunos países son principal causa de muerte. Entonces es un problema bastante serio, ¿no? Y es un problema que realmente nosotros estamos viendo cómo va progresando. Y obviamente, pues, dependiendo de las poblaciones, vamos a tener, ¿no? Cierto grado de mortalidad justamente para el año 2050, dependiendo del continente. Pero digamos que es importante ver esta parte de las consecuencias, ¿no? Y es una de las razones justamente por las cuales es bueno conocer nuestra epidemiología para poder justamente pensar un poco en cómo interpretar y cómo utilizar las guías de manejo de las que vamos a hablar posteriormente. Bueno, sin una acción urgente, dice este texto, nos dirigimos a una época, a una era posantibiótica en la que las infecciones comunes y las lesiones menores serán mortales. Este año, durante la pandemia, para que vean lo importante que es el tema de resistencia antimicrobiana, durante la pandemia, cuando todos estábamos en el pico de la pandemia, hubo una reunión en la cual, y fue virtual, en la cual se juntó, gracias a Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, la FDA, la EMA, el gobierno británico, el gobierno de Estados Unidos y varias compañías farmacéuticas, entre ellas GSK, Pfizer, MSD, Sanofi, y otras más, que lo que han hecho es crear un fondo de aproximadamente $1.000 millones para poder investigar y desarrollar, y el objetivo es 4 familias nuevas de antibióticos, ¿no? Porque como sabemos, y ahora los superbichos están ya desarrollándose, hay E. coli, bueno, en realidad gram negativos que tienen beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Está la E. coli resistente a colistina, hay muchos organismos resistentes y justamente enfocados en este problema, que ya es un problema que incluso está en comunidad, se están tratando de tomar este tipo de acciones, ¿no? Para ver la importancia que tiene este tema. Entonces, el impacto de la resistencia antimicrobiana, y esto lo vamos a pasar rápido porque es algo que todos conocemos, aumenta la mortalidad, obviamente genera ingresos perdidos. Tenemos que usar drogas de segunda y tercera línea que involucran también probablemente una mayor tasa de eventos adversos y obviamente los costos pues se disparan, ¿no? El tener mayor gente enferma tiene un impacto secundario obviamente en comercio, mayor necesidad de servicios médicos, pérdidas de productividad justamente debidas a que los pacientes, a que la gente está cada vez con mayores problemas de salud. Hay un mayor costo de los programas de vigilancia. ¿Por qué? Porque uno tiene que cada vez adquirir tecnología mucho más avanzada para poder hacer vigilancia epidemiológica. Los medicamentos de segunda y tercera línea, de hecho, son más costosos que los medicamentos de primera línea, los medicamentos de acceso.
hay que obviamente tomar más pruebas, ¿no? Y eso es más caro, diagnóstico adicional para infecciones resistentes. Necesitamos más camas, ¿no? Ya lo vimos en COVID, ¿no? O sea, realmente fue algo terrible. Estancias hospitalarias prolongadas, obviamente con el consiguiente incremento de los costos. Entonces, eso es lo que trae un problema de las dimensiones de la resistencia antimicrobiana, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que se tomó a nivel global para luchar contra la resistencia antimicrobiana? Y nos vamos a remontar hace algunos años, al año 2014, con el informe global de resistencia antimicrobiana de la Organización Mundial de la Salud, donde por primera vez se ve una imagen precisa de la magnitud de la resistencia antimicrobiana, pero esto se ve a nivel global. Entonces, el mismo año 2014, la OMS pide a todos los países del mundo, pásenme por favor sus datos de vigilancia epidemiológica, vamos a ver cómo está la resistencia antimicrobiana. Grande fue su sorpresa eh, por el mal cálculo que hicieron, porque ni el 40% de los países del mundo tenía data que pudiera ser analizable y otros ni siquiera enviaron data. Entonces, ellos enviaron un informe con los pocos países que habían enviado la información, y a partir de ahí lo que empezó ya fue un trabajo mucho más organizado para empezar desde abajo, ¿no? Desde cero, y empieza el año 2015. De hecho se publica el Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que tiene 5 objetivos. Uno es mejorar la conciencia de la resistencia antimicrobiana, fortalecer el conocimiento a través de vigilancia e investigación epidemiológica, ¿no? Reduciendo la incidencia de infecciones, optimizando, por supuesto, el uso de antimicrobianos. Punto muy importante, el 80% de los antimicrobianos aproximadamente se utilizan, perdón, para la industria alimentaria, ¿no? Animal principalmente, y un 20% son para consumo humano. Es también importante señalar que varios países del Asia, India, Pakistán, adquieren grandes cantidades de colistina para alimentar al ganado, a los pollos, ¿no? Entonces, lo utilizan para agricultura, y eh, hay ya de alguna manera normas y reglas que intentan detener, regular, frenar, mitigar ese riesgo enorme que representa que una gran cantidad de personas a nivel mundial consuman justamente aves que han ingerido colistina, ¿no? De hecho, está demostrado en países desarrollados, son estudios en países desarrollados que se han hecho en Suiza, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, donde poblaciones que han estado consumiendo animales de granja tienen pequeñas concentraciones séricas de antibióticos, sin haber consumido antibióticos ellos. Entonces, sí, definitivamente, el hecho de consumir animales que hayan recibido antibióticos en la alimentación como prevención para enfermedades, definitivamente representan un riesgo para el desarrollo de resistencia antimicrobiana. Y el último objetivo de este plan de acción mundial es la inversión sostenible en nuevos medicamentos, herramientas, diagnóstico y vacunas. Todos sabemos que la vacunación es la segunda intervención, la segunda mejor intervención en salud pública en la historia de la humanidad, siendo la primera el agua potable, ¿no? Entonces, justamente es una de las herramientas más poderosas con las cuales contamos para la resistencia antimicrobiana, porque si nosotros vacunamos a las personas, estas personas no se van a enfermar y por lo tanto no van a estar expuestas a antibióticos, ¿no? Entonces es, digamos, una de las herramientas que apuntan justamente el hecho de tener altas coberturas de vacunación, disminuyen la resistencia antimicrobiana. El año 2016 se publican 6 reportes en el Reino Unido, en Lancet, eh, de un grupo encabezado por el economista Jim O'Neill, a quienes el año 2012 la corona británica les encarga la evaluación del impacto de la crisis antimicrobiana, así la denominan, la crisis antimicrobiana. Ellos hacen un reporte bastante interesante, donde Jim O'Neill es un economista inglés que hace aproximadamente 30 años elaboró
varias teorías y también varios informes relacionados con el curso de la economía mundial y cómo ésta iba a crecer en los siguientes 30 años, y determinó que un grupo donde estaban Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica iban a ser los países que más iban a desarrollar comparados con el resto, ¿no? El famoso grupo BRICS. Esa fue la teoría que postuló Jim O'Neill, y él en este informe también habla de ese grupo como el grupo que de países que desarrolló un mayor crecimiento en el consumo de antibióticos en los últimos 20 años. De hecho, en la década del 2000 al 2010, aproximadamente el 76% del incremento del uso de antibióticos en esa década estuvo en esos 4 países, esos 5 países, perdón. ¿No? Entonces, y habla acerca de diferentes recomendaciones que se pueden hacer a nivel global, y uno que es sumamente importante es el de mejorar la vigilancia global de la resistencia a medicamentos, ¿no? O sea, hay que observar cómo viene el problema para saber cómo hacerle frente. Entonces, y de hecho que todos estamos de acuerdo. El año 2018 se publica el primer informe de GLASS, que básicamente muestra un enfoque para la recopilación, análisis e intercambio de datos de resistencia antimicrobiana, ¿no? Para eso sirve el GLASS, que pertenece a la OMS. Entonces, el año 2019, en realidad salió el año 2017, pero el 19 es una actualización, la OMS clasifica los antibióticos de 3 maneras. ¿Por qué? Porque está tratando de hacer como unas reglas para saber con qué antibióticos empezar los tratamientos, ¿no? Y entonces divide los tratamientos en 3 grupos importantes. El primer grupo son los antibióticos de acceso, ¿no? Que son los que deben estar ampliamente disponibles, accesibles y de calidad garantizada. Olvidar el tema de la equivalencia terapéutica, ¿no? Es importantísimo eso. Es una de las cosas que todavía es una deuda pendiente que hay en el Perú, ¿no? Acá en el Perú realmente solamente hay 2 medicamentos que han demostrado equivalencia terapéutica hasta ahora, ¿no? Una ciclosporina y una ceftriaxona. El resto todavía no ha presentado ningún documento, y bueno, en algún momento deben presentar, ¿no? Deberían ya tener todos los medicamentos, de hecho, aprobados en el Perú, que no sean los originales, deberían tener bioequivalencia, no deberían haberse aprobado sin bioequivalencia. Entonces, estos medicamentos de acceso son los medicamentos que deben estar en todas las farmacias. ¿Cuáles son? Estamos hablando de amoxicilina, amoxiclavulánico, cefalexina, cefazolina, metronidazol. No son medicamentos habitualmente de primera línea que deberían estar en todas las farmacias. Justamente son los medicamentos que corresponden a las primeras líneas de las enfermedades más frecuentes. Luego están los antibióticos de vigilancia, ¿no? En inglés watch. Entonces estos son ya segundas líneas, pero son para indicaciones limitadas, específicas, y sobre todo son antibióticos que tienen un potencial de resistencia importante, ¿no? Y es por eso que no están dentro de los de acceso, porque aparte que no son primera línea, también tienen un potencial de resistencia elevado. A la cabeza, fluoroquinolonas y macrólidos. Después, céfalos de segunda y de tercera. Y ahí paramos de contar. Hay otras más definitivamente, pero digamos que son las más importantes, ¿no? Entonces, todos sabemos el potencial de resistencia que tienen los macrólidos, impresionante, vamos a hablar de eso dentro de un rato, pero también las fluoroquinolonas. Recordemos que las fluoroquinolonas son los antibióticos más usados en la región para infecciones urinarias e infecciones gastrointestinales. Hay un reporte que salió publicado hará unos 5 o 6 años de cómo estaban las beta-lactamasas de espectro extendido en Latinoamérica, hablando básicamente de E. coli, infecciones urinarias, y la data en mujeres con infección urinaria debida a E. coli hablaba de una resistencia de aproximadamente 50% para ciprofloxacina, ¿no? O sea, es un tema ya complicado. Y finalmente, los antibióticos de reserva, ¿no? Cuando uno habla de los antibióticos de reserva, está hablando de aquellas opciones de último recurso. O sea, ya cuando las demás alternativas han fallado, pues entonces comenzamos a utilizar estos antibióticos, ¿no? Y acá está ceftazidima avibactam, colistina, linezolid, etcétera, ¿no? Entonces, son básicamente medicamentos que deberían utilizarse
a nivel hospitalario, nada más. Entonces, cuando uno habla de infecciones del tracto respiratorio y de los patógenos relacionados con las infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad, por supuesto, vamos a hacer un repaso bastante rápido de eso, porque es algo que todos sabemos, ¿no? Podemos ver cómo en otitis media aguda tenemos a el estreptococo pneumoniae, el Haemophilus influenza no tipificable. En cuanto a la rinosinusitis bacteriana aguda o sinusitis aguda, tenemos igual el neumococo, el Haemophilus influenza, estreptopiógenes también. Básicamente en Latinoamérica es donde hay más estreptopiógenes relacionados con rinosinusitis bacteriana aguda. Y también Moraxella catarrhalis, ¿no? De hecho, tanto Haemophilus influenza como Moraxella catarrhalis, sobre todo en infecciones de tracto respiratorio alto, han comenzado a tener cada vez una mayor prevalencia, ¿no? Y esto se postula que está asociado a las coberturas altas de vacunación que se han venido dando a nivel mundial para neumococo, donde efectivamente si uno observa la progresión en el tiempo de los aislamientos de neumococo han ido disminuyendo de cierta manera y ese espacio ha ido siendo tomado por Haemophilus influenza y por Moraxella, ¿no? Faringomidalitis, bueno, sabemos que es el estreptococo piógenes es el más frecuente. En cuanto a neumonía que hay en la comunidad, ya bueno, acá aparece el neumococo, puede ser hemófilus también, pero también aparecen los gérmenes atípicos, ¿no? Y en exacerbaciones agudas de bronquitis crónica tenemos hemófilus, neumococo, siempre se da un patrón, ¿no? Esto es un poco lo que les comentaba. Esta es una revisión japonesa publicada el año 2019, donde se hace una comparación entre las etiologías el año 2006 para otitis media aguda pediátrica, donde se ve pues que realmente el neumococo está más o menos corresponde al 30%, ¿no? De todos los gérmenes aislados. Para el año, y el Haemophilus influenza 31%. Para el año 2016 la cantidad de neumococo disminuyó ostensiblemente, ¿no? Y esa posición fue justamente cubierta por el Haemophilus influenza, ¿no? Entonces, en realidad se ve como a lo largo del tiempo, y esto es algo que no solamente se da en Japón, es algo que se ha estado viendo en diferentes países del mundo donde neumococo poco a poco le está cediendo el primer lugar a Haemophilus influenza, algo que hace 10 años o 15 era impensable, ¿no? Pero está comenzando a suceder. Patógenos comunes de la rinosinusitis bacteriana aguda, bueno, los que ya habíamos comentado, y también obviamente recordar que la gran mayoría de las infecciones son virales, ¿no? Y acá estamos hablando de rinovirus, adenovirus, virus de influenza, virus para influenza, ¿no? En faringoamidalitis, igual recordar que las infecciones en su gran mayoría, estamos hablando de hasta un 95%, son infecciones virales, pero hay ciertos patrones clínicos como el score de Centor, ¿no? Que es un score clínico que nos ayuda de alguna manera a identificar una mayor posibilidad de estar frente a una faringoamidalitis aguda, etiología estreptocócica, ¿no? Por estreptobeta hemolítico de grupo A. Y básicamente estamos hablando de fiebre muy alta, ausencia de tos, el exudado amigdaliar, ¿no? Adenopatías dolorosas, ¿no? Entonces que de alguna manera, si nosotros juntamos estos criterios, podemos incluso tener hasta un 56% de posibilidad de estar frente a una faringoamidalitis estreptocócica por estreptobeta hemolítico de grupo A, ¿no? Este score de alguna manera nos da la posibilidad de iniciar antibióticos si es que el paciente pues realmente lo amerita, ¿no? Aunque también este score, y también la verdad sea dicha, nos ayuda muchísimo cuando el score es bajo, ¿no? Si el score es 0 o 1, prácticamente la posibilidad de estar frente a una faringitis por estreptococo pues es muy baja, ¿no? Entonces este score sirve más que para saber cuándo dar antibióticos, saber cuándo no darlos también, ¿no? Porque sabemos todo que más importante que saber cuándo dar el antibiótico es saber cuándo no darlo, ¿no? Y sobre todo en el acto médico convencer al paciente que no necesita antibióticos y que no está yendo a la clínica o al consultorio, pues como ir al supermercado a llenarse de frascos o de tabletas, ¿no?
Entonces, cuando uno habla de otro tema clínico como la neumonía adquirida en la comunidad y uno ve las etiologías, realmente acá el neumococo pues es el principal germen, ¿no? O sea, podemos ver cómo el neumococo y seguido por infecciones mixtas que también pueden estar asociadas a virus y también gérmenes atípicos, realmente la cantidad de neumonías debidas al neumococo es bastante elevada, no tanto neumonía leve, moderada o severa. Entonces, ¿cómo escoger un antibiótico ante las circunstancias que hemos estado viendo, las circunstancias que hemos estado comentando? Bueno, punto importante, nosotros debemos saber, ¿no? ¿Cuál es la farmacocinética y la farmacodinámica de los antibióticos que nosotros vamos a escoger? ¿No? Saber, por ejemplo, que un betalactámico es tiempo dependiente, por lo tanto, el paciente debe siempre tomar la dosis en los momentos adecuados. ¿Por qué? Porque el hecho de que el paciente cumpla bien con el tratamiento a mí me va a garantizar erradicación bacteriana, que es justamente el objetivo del tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico no tiene como objetivo principal la mejoría clínica del paciente, esa es una consecuencia. Lo importante del tratamiento antibiótico es erradicación bacteriana que permita no solamente la mejoría clínica del paciente, porque erradicación bacteriana mayor a 88-90% me garantiza a mí eficacia clínica. El problema es cuando mi erradicación bacteriana no es mayor a esa cifra, probablemente mi paciente mejore, pero voy a tener una población que no ha sido erradicada, que para la siguiente vez tiene riesgo de haber desarrollado resistencia antimicrobiana. Es por eso que debemos conocer cuál es la farmacocinética y la farmacodinámica del antibiótico con el cual vamos a trabajar, ¿no? Otro punto sumamente importante, guías de manejo clínico, ¿no? Las guías de manejo debemos conocer, aunque sea una, aunque sea dos, debemos conocer un par de guías de manejo y si son relativamente cercanas, locales, sobre todo en el caso de antibióticos, mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera vigilancia epidemiológica de países cercanos o de realidades cercanas va a ayudarnos un poco más a dirigir nuestro armamento terapéutico, ¿no? Y eso es importante. Data epidemiológica, necesitamos conocer la información local, ¿no? Es muy poca, yo sé, pero lo poco que hay, bueno, tratemos de conocerlo. Saber si hay planes de acción nacionales, ¿no? De sensibilización acerca de la resistencia antimicrobiana. Nuestro país está trabajando en ese tema. Claro que ahora probablemente esto haya disminuido, pero efectivamente hace 3 años empezó el capítulo de resistencia antimicrobiana en el Ministerio de Salud y de hecho el Instituto Nacional de Salud ha estado trabajando en ello, incluso tienen una página web dentro de la web del INS que está dedicada específicamente a resistencia antimicrobiana, ¿no? Y el tema de acceso a la medicina, ¿no? La disponibilidad de antibióticos, y me permito agregar, de antibióticos de calidad, de antibióticos equivalentes en un país. ¿Por qué? Porque nuestros países tienen una alta cantidad de antibióticos subestándar. Y no es porque yo sea el director médico de GSK, es porque hay evidencia al respecto. Es porque el año 2019, el año pasado, el INS hizo una publicación acerca de justamente cómo iban ellos a manejar el tema de la bioequivalencia y estaban probando su herramienta. Hicieron un estudio en el cual compararon 4 doxiciclinas contra el original, compradas en la farmacia, 4 amoxicilinas contra el original y 4 fluconazoles contra el original. Las doxiciclinas fueron equivalentes. Están haciendo solamente estudios in vitro cuando lo que se recomienda es in vivo, pero algo hicieron siquiera. Las amoxicilinas compraron 4 copias y de las 4 copias, 2 fueron equivalentes y 2 no fueron. Y los fluconazoles, ninguno fue equivalente. Y esos eran copias, productos farmacéuticos que compraron en la farmacia que estaba cerca del INS. O sea, acá no es que pidieron unos genéricos de algún lado, hubo un problema en el transporte, no. Estas fueron
fueron medicamentos que se adquirieron en la farmacia. Y ese es el tema, ¿no? Justamente, no es problema de la farmacia, es problema que aquí en el Perú la regulación permite la aprobación, todavía permite la aprobación de estos tipos de productos sin bioequivalencia. Entonces, hablando del perfil de farmacocinético y farmacodinámico de los antimicrobianos, tenemos que reconocer que hay, pues, la farmacocinética se maneja de manera un poquito diferente dependiendo del antibiótico, de la familia de antibióticos, ¿no? Principalmente las penicilinas y cefalosporinas se manejan de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima, pero sobre todo al tiempo que pasan por encima de la concentración inhibitoria mínima. A mayor tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima, mayor erradicación bacteriana. Así es como funcionan los betalactámicos y la clindamicina también. Sin embargo, las quinolonas y acitromicina funcionan de otra manera. Funcionan básicamente de acuerdo a concentraciones máximas. Una mayor concentración va a tener una mayor erradicación bacteriana. ¿Cuál es el tema de tener una mayor concentración y una mayor erradicación bacteriana? Que entonces al tener dosis más espaciadas, lo que va a suceder es que llega una concentración alta, pero luego viene un efecto en el cual el tiempo de vida media prolongado me puede jugar en contra y puedo llegar a tener concentraciones subterapéuticas que me puedan llevar a resistencia antimicrobiana posteriormente. Estamos hablando del caso justamente de y de acitromicina. El caso de aminoglicosidos es un caso bastante particular porque en el caso de gentamicina sí se ha visto que se desarrolla cierto grado de resistencia con con concentraciones subterapéuticas, lo que no se ha visto en el caso de amicacina, que es bastante interesante, ¿no? Pero esa es la manera en la que funcionan, digamos, los antibióticos, un grupo tiempo dependiente y otro grupo concentración dependiente. Entonces, vamos a ver adicionalmente cómo está el tema de la vigilancia epidemiológica en nuestros países y podemos ver que la sensibilidad a penicilina del neumococo, realmente en países como Brasil, Argentina, Chile y también agrego Uruguay, es una buena sensibilidad, ¿no? Y eso lo confirman otros estudios epidemiológicos que se han hecho. De hecho hay uno reciente que ha hecho GSK en Chile, donde efectivamente hay una muy buena sensibilidad a amoxicilina y amoxicilina ácido clavulánico también para el neumococo. En el caso de Perú, en nuestro caso, nosotros tenemos un 80% de neumococo sensible y un 13% de neumococo con sensibilidad intermedia a penicilina. Cuando uno habla de sensibilidad intermedia, habla de aquel neumococo que todavía puede ser susceptible a penicilina, pero a dosis altas. Esa es la razón por la cual existe justamente tratamientos de amoxicilina ácido clavulánico para que se pueden dar a dosis altas, ¿no? El Aumentin S, por ejemplo. Entonces, justamente para este tipo de neumococos, de hecho, el Aumentin S, y disculpe que me vaya porque